Bien, mis hermanos, vamos a meditar en esta palabra que hemos leído. Le voy a pedir que mantenga abierta su Biblia allí, Romanos capítulo 12. Vamos a tocar los versos anteriores y posteriores a esta lectura que hicimos. Bueno, quiero comenzar por comentarle de lo que hemos oído durante las semanas pasadas en las noticias respecto de los escándalos que ha propiciado la Iglesia Católica. Seguramente que usted lo ha escuchado, asuntos terribles que simplemente, terminan siendo la evidencia de que el pecado es lo que impera en el seno de ese grupo, al que me parece que no deberíamos llamar iglesia, porque carece de la transformación de vida que produce el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y que es la característica primordial de la verdadera iglesia. Mis hermanos, lo que sucede en el interior de ese grupo religioso, al final de cuentas, es únicamente lo que podría esperarse de la gente del mundo que vive sin Dios. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura a nosotros nos muestra que los nacidos de nuevo, los verdaderos redimidos, deberían ser completamente diferentes de la gente de este mundo. Mire, la carta a los Romanos, de donde leemos el párrafo anterior, tiene como tema principal la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo va a desarrollar durante los primeros 11 capítulos la parte teológica que tiene que ver con esto. Pero a partir del capítulo 12, que es donde leímos, él nos muestra esa justicia de Dios de manera práctica. Es decir, mis hermanos, la manera en que un hijo de Dios debería comportarse para que su vida fuera aceptable y grata delante de su Padre. El apóstol Pablo, mis hermanos, en este capítulo 12 va a comenzar mencionando dos asuntos básicos y que son primordiales de la vida que agrada a Dios, ya que va a comenzar a tocar la justicia práctica, dos cosas que son básicas en la vida de todo creyente. Versículos 1 y 2, véalo allí en su Biblia, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas, mis hermanos. Primero, todo lo que hagas mediante tu cuerpo en esta vida debe ser grato delante de Dios. Así como un sacrificio en el Antiguo Testamento que desprendía un olor que era agradable, aceptado por Dios, nuestra vida debería ser de esa manera en todo lo que hacemos. Mis hermanos, esto que menciona Pablo aquí es la verdadera adoración. No existe otra. Mire, hay iglesias que piensan que la adoración es cantarle a Dios. Y a veces surgen discusiones en esas iglesias de si es correcto adorar a Dios con piano, con guitarra, con batería, y las discusiones van en torno a eso. Pero la verdadera adoración es que cuanto hagas tú con tu cuerpo, donde quiera que tú estés, debe ser grato delante de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, número 2, por lo tanto debes dejar de asumir la forma del mundo en tu manera de comportarte. Que las cosas que haces por medio de tu cuerpo no deben, mi hermano, no deben ser las que corresponden a la gente que vive sin Dios. Porque resulta una incoherencia que espiritualmente digas que has nacido de nuevo,
pero continúes comportándote como si no hubieras nacido otra vez. Lo correcto y lo agradable delante de Dios es que vivas haciendo la buena voluntad de tu Padre Celestial. Mi hermano, precisamente en estas cosas son en las que se distinguen a los hijos de Dios de los hijos de este mundo. Ya dijimos que hay iglesias que viven sin transformación en su vida y por lo tanto haciendo las cosas de los hijos de este mundo. Para nosotros, mis hermanos, debemos poner mucha atención en las palabras que estamos estudiando hoy, porque aquí se nos enseña la manera en que Dios desea que nos comportemos. Mira, si tú eres cristiano, pero no conoces lo que Dios demanda de ti allí en su palabra, pues simplemente vas a terminar haciendo lo que hacías antes de conocer a Dios. Es importante que conozcas lo que Dios demanda de ti. Mi hermano, es en este sentido que Pablo pasa de inmediato, después de estos dos primeros versos, a darnos exhortaciones prácticas de nuestro trato, nuestra manera de vivir en medio de la iglesia y también con la gente del mundo. Todo el resto de este capítulo 12 va a tratar de eso. Pero en esta hora, mis hermanos, solamente vamos a hablar de lo primero, del trato o la dinámica que debe haber en el seno de la iglesia verdadera según la voluntad de Dios. A eso, mis hermanos, la palabra del Señor le llama unidad. Unidad. Mira, la unidad es la manera correcta de relacionarse en la iglesia. La unidad, mi hermano, de la que nos habla la Biblia, está definida por lo que la iglesia realmente es. Actualmente, muchos están confundidos acerca de qué tipo de grupo es la iglesia. ¿Cómo deberían funcionar las relaciones entre los que la integran? Al haber confusión al respecto de esto o desconocimiento de lo que la iglesia realmente es, bueno, terminan pensando, mis hermanos de la iglesia, cosas erróneas. Déjame mencionar solamente algunas. Algunos piensan de la iglesia que es algo parecido a un club, donde hay ciertos requisitos para pasar a ser parte de ese grupo exclusivo. Hay también una cuota con la que tú tienes que cooperar para ser parte del club. Y la gente piensa que esa es la manera de venir a un grupo exclusivo donde te reúnes con otros mediante una cuota, pero eso no es la iglesia. Hay quienes piensan que la iglesia tal vez sea un grupo de buenos amigos, donde te reúnes con algunos para pasártela bien, para comer, para decir algunos chistes o ponerse algún apodo entre ellos, y piensan que eso es la iglesia, pero déjame decirte que eso no es. Hay otros que piensan que la iglesia tal vez debería funcionar como una empresa. Así que la manera es pues hacer una jerarquía estricta dentro de la iglesia y poner a los demás a trabajar de manera que comiencen a producir. Esto es un enfoque que algunos escritores tratan para la iglesia, pero eso no es. Hay otros que piensan que tal vez sea un grupo con fines altruistas y entonces enfocan su trabajo y la manera de relacionarse entre ellos para intentar suplir algunas necesidades de la sociedad en la cual está esa iglesia. Pero aunque esto parezca bueno, tampoco es lo que la Biblia nos enseña de ella. Hay otros que pensarán que la iglesia es tal vez un grupo parecido a un partido político y que la manera de impactar a la sociedad sea metiéndose en la política. Y tú sabes que hay grupos así, incluso actualmente en nuestro país están metidos grupos evangélicos en la política. Sin embargo, esto no es lo que nos enseña la Escritura.
Hay otros que pensarán que tal vez sea algo parecido a una escuela, a una universidad, donde el propósito y la interacción en la iglesia sea la de producir eruditos, cerebros con pies que saben todo en cuanto a la Biblia. Pero tampoco es eso. Mira, más comúnmente en nuestra actualidad, hay quienes terminan viendo la iglesia tan solamente como un lugar donde se dan terapias y charlas de superación personal. Así que llegan, se sientan y esperan que se resuelvan su problemática, sus asuntos que les están causando dolor, y eso es lo que esperan de la iglesia y esa es toda la interacción que hay. Pero mis hermanos, la iglesia, escucha esto, es un organismo vivo y dinámico que produce vida dentro de ella y por lo tanto se multiplica y crece. Es un organismo vivo, dinámico, que produce vida y por lo tanto se multiplica y crece. Por eso, mis hermanos, la Escritura lo llama un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y la manera en que sus miembros se relacionan es por medio de la unidad. Por eso dije que la manera o la dinámica de relacionarse dependía de lo que tú concibas como la iglesia. La manera de tener comunión unos con otros, mis hermanos, es a través de lo que la Escritura llama unidad. Y esto lo quiero explicar hoy, porque a pesar de que llevamos a veces muchos años de ser cristianos, el concepto sigue siendo confuso para muchos, o a veces prácticamente desconocido o mal entendido. Así que, mis hermanos, pasemos al versículo 3 y veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice él: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Déjenme comenzar por aquí. Mire, Pablo nos está hablando de un asunto que tenemos que evitar. Es un pecado que debiéramos quitar del seno de la iglesia si queremos que haya unidad en ella. Y también nos está hablando de lo que debemos poner en el lugar de ese pecado que debemos arrancar y quitar de la iglesia. En su lugar debe haber otra cosa. Mire, entre la gente del mundo hay un pecado que se manifiesta en todo grupo existente, ya sean empresas, talleres, escuelas, hospitales, equipos deportivos o incluso, mis hermanos, dentro de las mismas familias. Ese pecado se llama orgullo. Y es este pecado el que el apóstol dice que debe ser quitado de las relaciones de la iglesia. Porque cuando el orgullo predomina en una congregación, entonces deja de haber unidad. Ahora, el apóstol Pablo deja en claro que todos los miembros de una iglesia son susceptibles de que en algún momento puedan sucumbir a este pecado, se puedan dejar dominar por este pecado. Por eso él dice: a cada cual que está entre vosotros. Así que, mi hermano, ¿tú considera esto? Si tú dices, bueno, es que no se trata de mí, en mi caso ese pecado no aplica. Bueno, si tú dices eso, ya estás cayendo en ese pecado. La altivez, el orgullo, es algo que Dios aborrece. Esa situación de que tú pienses que pudiera ser más importante, o más inteligente, o más valioso que los demás. Bueno, eso es característico de la gente que vive sin Dios, pero no de un cristiano verdadero. Más bien, mi hermano, la mentalidad que ha sido renovada por el Espíritu de Dios debe pensar de sí con cordura, dice Pablo, no con altivez.
sino que piense de sí con cordura. Eso, mis hermanos, significa pensar con sobriedad o con sano juicio. Mira, lo que Pablo está diciendo es que antes que vayas a llegar a creer que eres superior a tus hermanos en algo, tal vez pudieras pensar que por tus estudios, por tus bienes materiales, o incluso tal vez por tu conocimiento bíblico, o por la importancia del ministerio que desempeñas en la iglesia, pudieras tú pensar que eres superior a otros. Bueno, detente un momento, mi hermano, detente un momento y reflexiona. Delante de Dios, nada de lo que hayas hecho tiene valor alguno. Tú simplemente eres un pecador que iba camino a la perdición y que de no ser por la gracia de Dios, seguirías en ese camino. Tú no has hecho absolutamente nada para resolver eso. En cambio, Dios lo ha hecho todo. Ahora, pensar de ti, más allá de esto, es tener un más alto concepto de sí que el que se debe tener. Y eso, mi hermano, es pecado y afecta la unidad del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y con estas palabras, mis hermanos, vamos a entrar ya al concepto de unidad en la iglesia. No es algo teórico, es práctico, dinámico y además que evidencia resultados. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo dice que en lugar de orgullo entre los cristianos, su comunión debe ser de acuerdo al don espiritual que ha recibido de Dios. Eso significa esta frase. Usted sabe cómo es esto de los dones espirituales, ¿verdad? Esas capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esas capacidades de origen sobrenatural que tú recibiste desde el momento de nacer de nuevo, son las que te hacen parte útil en la iglesia, son las que te constituyen en un miembro de este cuerpo y por lo tanto participante de la unión de este cuerpo. Mira, siguiendo la metáfora bíblica de un cuerpo, mi hermano, podríamos decir que cuando naciste de nuevo, Dios te hizo ser un pie, o una mano, o un ojo, o una oreja, y de esa manera tú fuiste integrado a este cuerpo vivo que crece y se reproduce. Como miembro del cuerpo de Cristo, tu meta entonces debe ser que este cuerpo funcione correctamente, que crezca y que madure. Ahora déjame decirte que esto solamente lo vas a lograr si dejas a un lado el orgullo. Y en lugar de eso te concentras en el amor. Mira, la esencia del amor es dar. Y la manera en que tú como miembro de este cuerpo puedes hacer que este cuerpo crezca y madure es dando a los otros miembros lo que tú recibiste. ¿Y qué recibiste? Un don espiritual de parte de Dios. Cuando tú dejas de pensar en ti mismo y comienzas a pensar en los demás, entonces hay unidad. Mira, ya mencionamos, mi hermano, que entre la gente del mundo, en lugar de unidad hay egoísmo. Déjame ponerte un ejemplo. El hecho de que la gente que no conoce a Dios viva junta no implica que haya unidad entre ellos, que haya una comunión entre ellos. Incluso tú sabes que en los matrimonios hay gente que viviendo bajo el mismo techo, marido y mujer, comiendo todos los días en la misma mesa, durmiendo en la misma cama, sin embargo no tienen unidad, porque en su corazón hay egoísmo y cada uno piensa en lo suyo propio. Cada uno piensa en cómo sacar ventaja.
en quién debe mandar en esa unión, de manera que no hay unidad. Pero en el seno de la iglesia, cuando tú piensas en dar lo que has recibido, eso, mi hermano, va a producir unidad en el cuerpo. Tu meta debe ser que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, que crezca y que madure, y eso lo vas a lograr dando lo que recibiste, bendiciendo a tus hermanos con lo que has recibido, tu don espiritual. Ahora, déjame decir más cosas acerca de esto. Mira, a nuestro Dios le ha parecido bien dar a cada uno de nosotros capacidades únicas. Eso, mi hermano, es a lo que Pablo se refiere cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie, mi hermano, en la iglesia tiene la capacidad que tú tienes para servir. El Señor ha dado una medida distinta a cada uno. Y aunque haya dos en la iglesia o tres que puedan tener el don de la enseñanza, por decirlo, sin embargo, tu temperamento, lo que tú has vivido, tus conocimientos, van a hacer que tu don sea aplicable de una manera diferente a la de los demás. Por eso es ilógico, es irrazonable que tú te compares con otros o que quieras ser como alguno de los otros miembros en cuanto a la capacidad que tiene de desarrollar su don. Mira, déjame contarte una historia respecto a esto, a la diversidad que Dios ha puesto en la iglesia y los dones únicos. Hay una fábula que se cuenta de que una vez los animales del campo decidieron hacer algo significativo para afrontar los problemas del nuevo mundo. Así que se les ocurrió la idea de organizar una escuela. Bueno, ellos adoptaron un programa de actividades académicas que incluían clases para aprender a correr, a escalar, a nadar y a volar. Ahora, para facilitar la administración de este programa, todos los animales tenían que realizar todas las actividades curriculares. Bueno, resulta, mis hermanos, que, por ejemplo, el pato era excelente para nadar. De hecho, lo hacía mejor que su instructor. Lo malo es que a duras penas pasó el curso de vuelo, pero le fue sobre todo muy mal corriendo. Para poder mejorar su calificación, bueno, al pato le tocó salirse del curso de natación para poder quedarse en la escuela después de clases y practicar más este asunto de las carreras. Eso ocasionó el desgaste de las membranas de sus patas y su deterioro como un buen nadador. Sin embargo, como el pato obtuvo una calificación promedio en todas las cosas, bueno, esto era aceptable para todos. Ninguno se preocupó por su bajo rendimiento en natación. Bueno, ninguno excepto el pato. Por otro lado, el conejo comenzó por encima de toda la clase en las carreras, pero adquirió un espasmo nervioso en los músculos de sus piernas debido al esfuerzo exagerado que tuvo que hacer en la clase de natación. La ardilla era excelente para escalar, pero experimentó una frustración constante en la clase de vuelo, porque a su profesor, bueno, le pareció bien exigirle que empezara a volar desde el suelo y no lo dejaba que lo hiciera desde la punta del árbol hacia abajo. Así que la pobre ardilla terminó con los muslos arruinados por el esfuerzo, una nota promedio en escalamiento y la clase de carrera perdida. El águila tenía problemas de aprendizaje y le sometieron a una disciplina severa, porque no quiso conformarse a las reglas. En la clase para aprender a escalar le ganó a todos, subiendo a la parte más alta del árbol, pero insistía en usar su propio método para llegar allí, etc. Mis hermanos, cada uno de los animales sin duda que tiene sus características propias que lo hacen ser sobresaliente en algo. Mis hermanos, a nuestro Dios le place la variedad, ama la variedad. Y eso lo vemos reflejado en toda la creación. Y dentro de la iglesia esto no es diferente.
Él ha puesto variedad de capacidades en los miembros. Sin embargo, esa variedad integra una unidad. Esa es la característica del cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo continúa diciendo, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mira, inspirado por Dios, Pablo escogió la metáfora del cuerpo para ilustrar lo que la iglesia es. Porque de la manera que en un cuerpo, dice el apóstol, y esta metáfora, mis hermanos, es increíblemente útil para que cada uno de nosotros entienda. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos un cuerpo físico y sabemos de manera básica cómo funciona. Mis hermanos, nuestro cuerpo funciona a través de nuestros miembros, tanto los que vemos, como las manos, los pies, los brazos, etcétera, como aquellos que no vemos, el corazón, el estómago, el hígado, etcétera. Cada uno tiene su propia función, eso lo sabemos. Ahora déjame decirte, comparando con la iglesia, mi hermano, es un organismo, pero es un organismo de tipo espiritual y funciona bajo el control de la cabeza, que es Cristo. Mis hermanos, cada miembro dentro de la iglesia debe estar enfocado en su función. Esa función espiritual, porque el cuerpo es espiritual. Y con esto, mis hermanos, yo quiero decir que nuestras metas y objetivos como miembros del cuerpo no son terrenales, sino son espirituales. La iglesia no debe estar enfocada en tener posesiones materiales, eso es terrenal. La iglesia no debería estar enfocada en obtener poder político, eso es terrenal. Por cierto, ese par de cosas son las que llegaron a caracterizar a la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Y si tú vas a alguna enciclopedia o libro de historia, lo vas a comprobar. Las posesiones materiales y el poder político son cosas del mundo que caracterizan a una iglesia o grupo apegado al mundo, no a Dios. Sabemos, mis hermanos, que en la actualidad hay iglesias que están enfocadas, por ejemplo, a obtener fama, a obtener reconocimiento. Y sus pastores aparecen allí en programas de televisión, en shows, contando chistes, porque lo que ellos quieren es llamar la atención. Sus metas son terrenales. Hay otras iglesias que están dedicadas a provocar escándalos, a hacer un espectáculo delante del mundo. Todo eso es terrenal. La iglesia verdadera está enfocada en realizar la voluntad de su cabeza, que es Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra y eso es lo que nos debe distinguir de todo otro grupo. Déjame, mi hermano, decirte que como el grupo que es la iglesia, no existe ningún otro en ninguna parte del mundo. Mi hermano, así como en tu cuerpo físico, si tu cabeza le ordena al brazo extenderse y realizar alguna función, bueno, el brazo lo va a hacer de manera correcta. Y eso es porque el brazo está correctamente conectado con la cabeza. De esta manera, mi hermano, tú como parte de la iglesia, debes estar en una comunión correcta con la cabeza para que puedas funcionar de una manera eficiente y adecuada. Ahora mira, Pablo sigue diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira, yo recuerdo que hace ya algunos años, aquí en nuestra iglesia, tal vez algunos lo recuerden aún, quienes han tenido la oportunidad de estar aquí ya por mucho tiempo. Bueno, teníamos un grupo de ministerios, así los llamábamos. Y estaba, por ejemplo, el ministerio de evangelismo, el ministerio de adoración, el ministerio de comunión,
Y este último, precisamente, mis hermanos, el ministerio de comunión, se encargaba de lo que la mayoría pensaba que era la comunión en la iglesia. Eso es, mis hermanos, hacer que hubiera algunas taquizas durante el año, que hubiera algunas excursiones, algún campamento tal vez, que celebráramos el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día del Pastor, etc. Este ministerio no hacía otra cosa, por la simple razón de que esto era lo que pensaba que era la comunión en la iglesia. Ahora, como ya lo he dicho anteriormente, si no sabes lo que la Escritura dice al respecto de algo, vas a terminar haciendo lo que antes hacías, lo que el mundo hace, solamente cristianizándolo un poco, por decirlo de esa forma. El mundo celebra el Día de la Mamá, pues lo celebramos aquí en la iglesia, solamente le damos un tinte cristiano. Y pensamos que eso era comunión. Pero mi hermano, eso no era nada parecido con lo que la Biblia dice. Ahora quiero aclarar esto. Yo no quiero decir que comer juntos o salir a pasear juntos como iglesia sea algo malo o que no deberíamos hacer. Pero simplemente, mi hermano, no es eso el concepto de comunión que la Biblia enseña. La verdadera comunión es la unión en una congregación de nacidos de nuevo. Y esa unión se da cuando se busca el bien de los demás, la edificación o crecimiento de los demás, a través de usar tus dones para provecho de tus hermanos. Así que los dones espirituales tal vez resultan ser más importantes de lo que tú pensabas. El apóstol Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El apóstol Pablo en su epístola a Efesios dice: sino que siguiendo la verdad en amor, que es dar, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, la comunión en la iglesia, la unidad en la iglesia, se da a través de que tú estés dispuesto a dar lo que has recibido. Y eso, mis hermanos, es hablar de tus dones espirituales. Es hablar de tus dones espirituales. Por eso, mi hermano, si tú tienes el don de enseñanza, úsalo enseñando a otros dentro de esta iglesia. Siempre vas a encontrar a alguien que necesite aprender. No necesitas un salón de clases, no necesitas del nombramiento de maestro. Los dones son la función normal del cuerpo. Si tienes el don de exhortación, pues exhorta conforme a la palabra a los demás miembros del cuerpo. Estamos aprendiendo este asunto de la exhortación en el culto de las 6 de la tarde. Me gustaría que pudieran acompañarnos todos a este culto. Estamos haciendo un espacio para poner en práctica estos dones. Si tu don es el servicio, no permanezcas inactivo. Sirve a los demás. Hay multitud de maneras en que puedes servir a tus hermanos. Siempre va a haber alguien que necesite ayuda tuya. Tu don es el servicio, mi hermano, tienes que utilizarlo. Eso le da unidad a la iglesia. Es la forma correcta de relacionarte con tus hermanos. Si Dios te ha dado bienes materiales, reparte entre tus hermanos que tienen necesidad. Yo sé que hay entre ustedes quienes así lo hacen y de esa manera cumplen su función dentro de este cuerpo y lo edifican y lo fortalecen. Si Dios te dio la capacidad de liderar a otros, hazlo ya y hazlo con celo y con responsabilidad, dice Pablo.
Si tu don, mi hermano, es la misericordia, entonces estamos hablando de ser empáticos con las necesidades y con el sufrimiento de tus demás hermanos. Pero además también tienes la capacidad de poder consolar y poder satisfacer necesidades de otros. Hazlo. Esa es la manera que Dios te dio de hacer madurar al cuerpo. Los dones espirituales, mis hermanos, como ya lo he dicho, no necesitan un nombramiento. No es necesario que yo, el pastor, vaya y te diga, hermano, tú te vas a hacer cargo de esto o aquello. Porque los dones son la función natural de un cuerpo. Tú eres parte de este cuerpo. Por lo tanto, te exhorto a que lo hagas ya. La unión en la iglesia no se va a dar por fiestas, por taquizas, por celebraciones. La unión se va a dar cuando tú estés interesado en dejar de pensar en ti y de lo que vienes a recibir a la iglesia. Y comiences a pensar en dar lo que tú has recibido. No guardes tu don escondido bajo la cama. Sácalo. Tienes que ponerlo a trabajar. Ya esa es tu función y esa es la manera de la unidad de este cuerpo. Vamos a dejarles aquí por ahora, mis hermanos. Vamos a orar y que el Señor nos permita, nos mueva a través de entender su palabra a comenzar a practicar todo esto. Señor, te damos gracias porque, Padre, tu palabra nos instruye, nos muestra, Padre, cuál es la demanda que tú tienes de nosotros en cuanto a cómo, Señor, nos hemos de comportar, cómo, Señor, hemos de relacionarnos dentro de esta iglesia, Padre, cómo tener una comunión correcta con nuestros hermanos. Y, Señor, seguramente que es muy diferente, Señor, de cómo la gente del mundo piensa. Señor, esta es una manera en que nos distinguimos de todos los demás grupos, Padre, porque somos un grupo especial. Somos parte del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Nos has hecho parte de ese cuerpo, Señor, y nos has dado capacidades para servir, para edificar, para madurar, Señor, entre todos, unos a otros, Señor, en armonía, en amor. Te rogamos, Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón, que nos esforcemos, Señor, que seamos diligentes por practicarla y que, Padre, podamos sin duda ver los resultados del trabajo, Señor, que tú nos has encomendado y que es de lo que tú te agradas. Señor, este es nuestro sacrificio vivo, santo, agradable, Padre, que a través de lo que tú nos has permitido hacer en este cuerpo, nosotros, Señor, seamos de olor grato delante de ti. Te lo agradecemos, Padre, y te rogamos por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.